Buenas tardes, profesor. Le habla Constanza Rojas. Hoy, junto a mis compañeros Elizabeth Pardo, Alanis Velázquez y Pablo Saavedra, le presentaremos nuestro proyecto de la evaluación 4 de la asignatura de cálculo diferencial, llamado Análisis preliminar del perfil longitudinal de un camino. Definición del proyecto. El presente proyecto consiste en un estudio preliminar que tiene como finalidad analizar el comportamiento altimétrico de un camino de tierra, mediante la observación y procesamiento de su perfil longitudinal. Este análisis se realizará utilizando herramientas matemáticas como funciones polinómicas y derivadas, para representar la elevación del terreno y detectar puntos críticos como los máximos o los mínimos. Esta información es clave para una futura toma de decisiones en diseño vial, ya que permite anticipar problemas de escurrimiento, zonas de riesgo y dificultades constructivas. El estudio integrará datos reales y simulados del terreno y herramientas digitales como GeoGebra, para modelar, visualizar y analizar los resultados de manera precisa y fundamentada. Tema de investigación, nociones matemáticas y problemáticas a abordar. Bueno, primeramente, en el tema de investigación sería el análisis altimétrico de un camino de tierra para apoyar el diseño preliminar de futuras obras viales. Las nociones a matemáticas aplicadas serían las funciones polinómicas, las derivadas de primer grado, los extremos mínimos y máximos, las derivadas de segundo grado y el análisis gráfico con GeoGebra. Problemáticas a abordar. Acá hay una serie de preguntas que son las problemáticas que abordamos en este proyecto. La primera sería, ¿cómo identificar zonas críticas del terreno que podrían dificultar la construcción de un camino? ¿Qué tramos del camino presentan pendientes muy pronunciadas que requieren ajustes en el diseño? ¿Cuál es el punto de mayor altura y menor altura en el trazado y qué implicancias tienen para el drenaje? Y finalmente, ¿qué tan precisa es la presentación polinómica del perfil del terreno y cómo influye en la toma de decisiones preliminares? Objetivos del proyecto. El objetivo general sería analizar y modelar el comportamiento altimétrico de un camino de tierra mediante herramientas matemáticas, como funciones polinómicas y derivadas, con el fin de identificar puntos críticos que permitan orientar el diseño preliminar y la planificación de futuras obras de infraestructura vial. Los objetivos específicos, el primero sería recolectar y organizar datos topográficos del terreno en puntos definidos de camino, PK, para construir el perfil altimétrico. El segundo objetivo específico sería ajustar una función polinómica que represente el comportamiento del terreno. A lo largo del camino, aplicar derivadas de primer y segundo orden para identificar pendientes, máximas y mínimas que definan zonas críticas para el diseño vial. El tercer objetivo sería interpretar los resultados obtenidos en relación con criterios de estudio preliminar. Mi nombre es Elizabeth Pardo. A continuación veremos el tema de las preguntas. En primer lugar, la tarea era recolectar y organizar datos topográficos. Los productos que se obtendrán será tabla con puntos de kilometraje y alturas del terreno. Los plazos. Esto debía estar hecho hasta el jueves 10 de julio del 2025. Los responsables serán todos los integrantes del equipo y los insumos que se necesitan para realizarlo serán los datos topográficos, computador, software de la especialidad. Luego, la siguiente tarea es ingresar puntos en GeoGebra y ajustar función polinómica. Los productos que se van a obtener es el gráfico del perfil altimétrico con función de grado 3 ajustada. En los plazos para el jueves 10 de julio del 2025. Los responsables serán todos los integrantes y los insumos serán datos organizados, computador y GeoGebra. La próxima tarea corresponde a calcular derivadas y analizar máximos y mínimos. Los productos que se van a obtener serán los gráficos de derivadas y obtención de puntos con cotas más bajas y altas. Los plazos, esto debe estar hecho hasta el jueves 10 de julio del 2025. Los responsables para realizarlo serán todos los integrantes del equipo y los insumos que se necesitarán para hacerlo corresponde a la función ajustada, computador y GeoGebra. Por último, la última tarea corresponde a elaborar presentación y análisis final del estudio. ¿Qué se va a obtener? Será la presentación PowerPoint con conclusiones y productos obtenidos. Los plazos debe estar hecho hasta el jueves 10 de julio del 2025. Los responsables serán todos los integrantes y ¿qué necesitamos para hacerlo? Será los resultados previos, PowerPoint y computador. Los temas iniciales involucrados. En primer lugar, las funciones polinómicas, uso de ecuaciones para modelar el comportamiento del terreno. Luego las derivadas de primer grado.
Análisis de la pendiente. Las derivadas de segundo grado, estas van a permitir identificación de máximos y mínimos y análisis de concavidad. Posteriormente, la interpretación gráfica es la representación visual del perfil del terreno y sus cambios. Luego, la lectura e interpretación de datos topográficos. Aquí se ve el uso de los PK y las cotas de terreno. Finalmente, sería la aplicación práctica del cálculo en ingeniería o topografía. Este se enfoca en la utilidad del análisis matemático en proyectos reales. La incorporación de herramientas tecnológicas y su justificación. En primer lugar, se utilizó Google Earth. Este fue un apoyo para obtener las distancias y elevaciones iniciales sin la necesidad de equipos topográficos, permitiendo ubicar puntos de kilometraje sobre el trazado del camino mediante imágenes satelitales actualizadas. Una vez obtenidos estos datos, se utilizó GeoGebra, la cual fue esencial en el análisis altimétrico del camino, ya que permitió representar funciones, calcular derivadas, visualizar puntos críticos de forma precisa y gráfica, facilitando la comprensión del comportamiento del terreno. Esta herramienta permitió optimizar todo el proceso matemático del proyecto, ayudando a representar gráficamente cada acción matemática realizada. Bueno, el uso combinado de ambas herramientas mencionadas previamente permitió ajustar una función polinómica al perfil del terreno, identificar pendientes y extremos y mejorar la precisión en el modelado del camino. Esto fortaleció la conexión entre teoría matemática y aplicación profesional, promoviendo un enfoque visual, práctico y digital en el análisis topográfico. Fuentes utilizadas. Docente del área. Se realizó una evaluación preliminar de la viabilidad y pertinencia técnica del proyecto topográfico mediante la consulta directa al docente Eduardo Araya, académico de la carrera de Ingeniería en Geomensura y Geomática. A partir de la presentación de los objetivos, la metodología propuesta y el enfoque aplicado, el profesor validó positivamente la propuesta entregando su aprobación. Bueno, ahí se ve una imagen donde se le están realizando las consultas al docente del área. Y también tenemos las fuentes bibliográficas. En este caso, utilizamos 3 fuentes bibliográficas. La primera es un referente clásico para la aplicación del cálculo en contextos de ingeniería. Este aborda funciones, extremos, pendientes y su uso en modelación de fenómenos físicos y geográficos. En segundo lugar, la bibliografía es un texto en topografía que incluye conceptos matemáticos aplicados, en los que se encuentran perfiles de terreno, cálculos de pendientes y análisis de curvas longitudinales, donde se usan herramientas analíticas. Por último, tenemos Plan BIM Chile, el cual usa herramientas digitales en proyectos de infraestructura. Esta es una obra del Ministerio de Obras Públicas, Plan BIM Chile. A continuación hablará Pablo Saavedra. En esta diapositiva presentamos las fuentes matemáticas que utilizamos durante el desarrollo del proyecto, tanto en términos del material como de conceptos aplicados. En primer lugar, nos apoyamos en el material entregado por el docente y los apuntes de clase, lo que nos permitió aplicar correctamente las funciones polinómicas y las derivadas. También usamos GeoGebra como herramienta digital para visualizar funciones, hacer cálculos automáticos y realizar análisis algebraicos de manera eficiente. Se utilizaron funciones polinómicas de grado 3, ya que permiten modelar el comportamiento del terreno a partir de puntos pk y generar cotas aproximadas en sectores reales. La primera derivada nos ayudó a identificar tramos de subida y bajada, permitiendo así analizar la pendiente en cada sector. Con el comando extremo obtuvimos los puntos críticos de elevación, aunque sin saber inicialmente si se trataba de máximos o mínimos. Por eso usamos la segunda derivada, que permitió confirmar si esos extremos correspondían a un máximo o un mínimo, según el signo del valor obtenido. Primero pudimos identificar zonas críticas del camino al ubicar puntos de mayor y menor altura basándonos en la derivada. Segundo, determinamos pendientes pronunciadas y suaves, lo cual ayudó a tomar decisiones de rediseño o nivelación. Y por último, relacionamos la forma de la curva con criterios de diseño vial
como escurrimiento y continuidad del trazado. El proceso comenzó con una inserción manual de datos en GeoGebra, tal como se muestra en la imagen. Ingresamos inicialmente 4 puntos, cada uno representando una posición específica del terreno. En el eje X colocamos la distancia en metros desde un punto inicial, lo que corresponde al kilometraje del camino, y en el eje Y ingresamos la cota o elevación registrada en ese punto. De este modo construimos el perfil altimétrico del tramo en estudio, representando gráficamente cómo varía la altura del terreno a lo largo del recorrido. Como se puede ver a la derecha, los puntos quedaron ubicados según sus coordenadas, lo que nos permitió visualizar inmediatamente las zonas más altas y más bajas. En esta base gráfica es fundamental para los pasos siguientes del análisis. Una vez ingresados los puntos con sus coordenadas, aplicamos un ajuste polinómico de grado 3 en GeoGebra, como se puede observar aquí. Se utilizó el comando de ajuste polinómico sobre los puntos A, B, C y D, generando la función que aparece en pantalla. Este tipo de ajuste, al ser de grado 3, permite capturar curvaturas suaves y representativas sin generar sobreajuste. Es ideal para representar variaciones altimétricas como las del terreno en estudio. El uso de esta función nos permitió modelar con mayor precisión el perfil del terreno, identificar visualmente máximos, mínimos y pendientes, y facilitar el análisis en etapas posteriores. A la derecha podemos ver cómo la curva ajustada sigue con fluidez la forma del terreno, pasando por los puntos insertados y reflejando claramente la geometría del camino. Una vez ajustada la función polinómica al perfil del terreno, aplicamos el cálculo de la primera derivada, como se muestra aquí. Esta derivada nos permitió analizar el comportamiento del terreno a lo largo del tramo. En concreto, pudimos identificar dónde está el perfil en ascenso o en descenso, evaluando con precisión la pendiente en cada sector. Este análisis es fundamental para la interpretación altimétrica, ya que nos indica exactamente en qué zonas se presentan subidas o bajadas más pronunciadas. Esta información es clave en el diseño de caminos, porque permite anticipar zonas críticas que podrían requerir cortes, rellenos o incluso rediseños del trazado. Como vemos en el gráfico, GeoGebra nos permitió visualizar tanto la curva original como su derivada, facilitando así un análisis más completo y visualmente comprensible. Una vez ajustada la función polinómica al perfil del terreno, aplicamos el cálculo de la primera derivada, como se muestra aquí. Esta derivada nos permitió analizar el comportamiento del terreno a lo largo del tramo. En concreto, pudimos identificar dónde está el perfil en ascenso o en descenso, evaluando con precisión la pendiente en cada sector. Este análisis es fundamental para la interpretación altimétrica, ya que nos indica exactamente en qué zonas se presentan subidas o bajadas más pronunciadas. Esta información es clave en el diseño de caminos, porque permite anticipar zonas críticas que podrían requerir cortes, rellenos o incluso rediseños del trazado. Como vemos en el gráfico, GeoGebra nos permitió visualizar tanto la curva original como su derivada, facilitando así un análisis más completo y visualmente comprensible. A continuación nos expondrá su parte Alanis Velázquez. En esta parte del desarrollo utilizamos GeoGebra para identificar los extremos de la función que modela la elevación del terreno. Aplicamos el comando extremo, que nos permitió detectar automáticamente los puntos críticos dentro del intervalo definido. Como se observa en pantalla, el sistema nos entregó dos coordenadas, la primera en el punto E y la segunda en el punto F, que corresponden a los posibles mínimos o máximos. Sin embargo, GeoGebra no indica directamente si se trata de un máximo o de un mínimo, solo proporciona los valores numéricos. Por lo tanto, es necesario analizar el comportamiento de la función o su derivada en estos puntos para poder saber con certeza cuál corresponde a cada uno. Luego de identificar los extremos con GeoGebra, fue necesario determinar cuál correspondía a un máximo y cuál a un mínimo de elevación. Para esto, evaluamos la segunda derivada en los puntos críticos, que serían la E y F. Como se muestra en la imagen, en el punto E la segunda derivada fue positiva, con un valor de 0.07, y en el punto F fue negativa,
con un valor de menos 0.07. Siguiendo los criterios analizados en clase, sabemos que si la segunda derivada es positiva, se trata de un mínimo, y si es negativa, se trata de un máximo. Gracias a esta herramienta teórica pudimos clasificar correctamente los extremos. Además, la interpretación gráfica del perfil confirmó esta clasificación, validando tanto el enfoque analítico como el visual. Ya en la etapa final del proyecto, los resultados obtenidos nos permitieron comprobar que se cumplieron con los objetivos propuestos desde el inicio. Se logró realizar un análisis preliminar del perfil altimétrico de un camino de tierra, en donde utilizamos herramientas matemáticas como funciones polinómicas y derivadas. Mediante GeoGebra ajustamos una función polinómica de tercer grado al perfil del terreno, lo que nos permitió modelar con precisión su comportamiento. Gracias a este modelo pudimos identificar de forma clara las pendientes, los máximos y mínimos, es decir, los puntos claves para la planificación vial. Estos elementos son fundamentales para evaluar la viabilidad de un trazado, anticipar problemas de diseños y tomar decisiones más informadas en etapas posteriores del proyecto. En conclusión, el uso combinado de matemáticas aplicadas, herramientas digitales y análisis gráficos permitió abordar un problema real con un enfoque técnico sólido y bien fundamentado. En esta diapositiva presentamos el área de impacto de las asignaturas involucradas en nuestro TFL, es decir, cómo se vinculan los contenidos teóricos con la aplicación práctica que realizamos en el proyecto. Bueno, en primer lugar, cálculo diferencial. Desde cálculo diferencial aplicamos funciones polinómicas y derivadas para poder modelar el terreno. Esto nos permitió identificar pendientes, máximos y mínimos y elementos claves para el análisis vial. Luego tenemos matemáticas aplicadas. Desde estas matemáticas aplicadas trasladamos conceptos matemáticos abstractos a un contexto real de ingeniería, lo cual reforzó la utilidad de estos contenidos más allá del aula. En cuanto a topografía, esta asignatura nos ayudó en la implementación de perfiles altimétricos, fundamentales para tomar decisiones relacionadas con el diseño vial, que era principalmente lo que buscaba este proyecto. Finalmente, utilizamos conocimientos de la asignatura Herramientas Digitales, específicamente GeoGebra, para poder modelar, calcular y visualizar funciones de manera precisa y eficiente. Finalmente, en esta diapositiva se presentan las fuentes bibliográficas que respaldaron tanto la parte matemática como técnica del trabajo. Utilizamos el libro Advanced Engineer como base para el tratamiento de funciones polinómicas y derivadas. También se recurrió a Surveying de Moffitt y Andrés para comprender mejor los conceptos topográficos relacionados con el perfil altimétrico. Y por último, usamos la guía para el uso de herramientas digitales en proyectos de infraestructura de Plan BIM Chile, que sirvió como marco de referencia para aplicar herramientas como GeoGebra de forma profesional.